Paz de Cristo Jesús, muy buenos días, tengan ustedes todo mi amor público. En esta hora les voy a leer una porción de las palabras de Dios, de la Escritura, Reina Valera versión 60. Quiero decirles que hoy es muy de mañana, muy de madrugada, a jueves 25 de enero del año 2024. Y voy a leer la porción y tratarles el tema, un tema relativamente corto, pero muy sustancioso. Y quiero decirles que tal vez algunos no me van a poder entender muy bien y para algunos se les va a hacer un tema un poquito difícil, pero traten de discernirlo para que podamos entender de qué lugar estamos haciendo juicio sobre este tema, ¿verdad? De qué lado estamos en la vida cristiana y en el proyecto que Dios ha tenido para la humanidad, para ser salvos y redimidos por medio de su sangre preciosa. En el nombre de Jesús voy a leerles una porción en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 22. Hechos 28, 22. Hechos 28, 22. ¿Verdad? Voy a tratarles el tema sobre sectas, ¿verdad? Secta y herejía. Básicamente la palabra secta, aunque la palabra secta está muy relacionada o íntimamente relacionada con lo que sería una herejía. Son términos completamente religiosos, pero muy necesarios comprenderlos, porque hay acusaciones a diestra y siniestra en el mundo religioso. Y si tú participas de una religión, tú estás inmiscuido porque muchos de los tuyos han puesto a otros como si fueran secta o como si fueran herejes. Eso lo venimos escuchando nosotros hace muchos años de parte de nuestros hermanos, no de nuestros hermanos católicos, más bien de la cúpula que dirige la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Que se encuentra ubicada en el Vaticano. Al menos así les enseñan o les dicen que enseñen y que les digan a los demás. El resto de los creyentes cristianos pues son herejes, ¿verdad? O son secta. Entonces es muy importante conocer esto. ¿Qué es una secta y qué es ser hereje? Aunque estas palabras son muy relativas, porque vamos a darnos cuenta de que del lado que estés llamas a los otros, los llamas herejes o los llamas secta. Pero ese grupo también llama secta y herejes a otros que no están dentro de ese grupo. Estamos hablando de denominaciones, ¿verdad? Agrupaciones que tienen una forma específica de creer o de interpretar la escritura de una forma específica, ¿verdad? Y déjame leerles el texto bíblico. Dice, ah, para ubicarlos en el contexto es cuando Pablo fue llevado a Roma para ser juzgado, ¿sí? Y hay algo muy interesante desde ya. Desde entonces nosotros nos damos cuenta que en Roma han sido juzgados todos los hombres de Dios y ahí eran donde eran sentenciados, ¿sí? A muerte en Roma. Por eso siempre hemos creído y afirmado que es en Roma donde está la cuna ah, de, de los que no quieren a los verdaderos creyentes hijos de Dios, ¿verdad? Se dice que en Roma también murió Pedro, aunque a Pedro lo llevan a la dignidad y lo hacen papa 300 años después de que él murió, que nunca supo que era papa. Pero Pablo también aquí en esta ocasión subió y en su defensa él dice estas palabras, ¿verdad? Es decir, los que lo estaban juzgando estaban tratando a Pablo, al apóstol Pablo, y todos los discípulos de Jesús como herejes y como secta. Así es, desde el libro de los Hechos yo voy a encontrar varias porciones en el libro de los Hechos donde los creyentes cristianos siempre fueron considerados secta y herejes. Ahora, no en relación con el catolicismo, porque no existía el catolicismo, pero de la religión de los judíos, que son los fariseos. Los propios fariseos ya tenían sectas dentro de su propia religión, como ahorita todavía el catolicismo tiene sectas dentro de su propia religión, ¿verdad? Están los franciscanos, los jesuitas, el Opus Dei, los San Agustinos, los de María Teresa de Calcuta y así diferentes grupos que están dentro del mismo catolicismo, pero son grupos que tienen pensamientos distintivos unos de otros respecto de la propia religión, la propia denominación, aunque aparentemente se presentan como que son una sola unidad. Realmente nunca han estado unidos, tampoco ellos. Pero vamos a decir, bueno, en pensamiento, vamos a decir que vamos a pasar por alto eso ahorita.
Déjenme decirles, dice el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 22, pero queríamos oír, dice así el escrito, ¿verdad? Cuando están investigando o indagando acerca del tema del apóstol Pablo, de Pablo, ¿verdad? Pero queríamos oír de ti lo que piensas. Es decir, le están preguntando a Pablo. Queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es decir, le están diciendo al apóstol Pablo, queríamos oír qué es lo que tú estás diciendo, si aceptas que eres perteneciente a esa secta, porque todo el mundo está hablando contra ella, esa secta. Ahora, contra ella, ¿quién es? La élite. Obviamente, la élite es la que estaba, no quería y no apreciaba. De hecho, los cristianos nunca han sido apreciados, nunca hemos sido queridos ni amados. Al contrario, siempre se nos ha ofendido en muchas formas, ¿verdad? Al pueblo cristiano, cristocéntrico, evangélico, que ama en fe y en amor a Jesús, que nos redimió con su sangre preciosa. Y he ahí el problema, que nosotros no estamos basados en una estructura eclesiástica, sino más bien en el amor que sentimos y el amor que siente, que Cristo Jesús sintió por nosotros, ¿verdad? Que mediante la fe puesta en su sacrificio nos dio acceso a la gloria de Dios, y a su presencia y a una herencia de una vida eterna. Eso es la base, en pocas palabras, de lo que es el cristianismo. O lo que es los cristianos, ¿verdad? Evangélicos, que han nacido de nuevo por medio del lavamiento de la sangre de Jesucristo y por medio de la recepción del Espíritu Santo a través de la palabra de la Escritura. Ese es el grupo. Entonces le preguntaron a Pablo, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, ¿verdad? Pablo ya no fue bueno, como decimos ahora. Pablo después de allí, después de salir de Roma, él ya iba casi a la muerte, porque todos los que subían a ser juzgados en Roma casi terminaban siendo condenados. Es por eso que nosotros sabemos que tenemos un antecedente negro y nefasto en Roma, ¿sí? Donde dice la escritura que tiene el trono Satanás. Ahí hablando en el Apocalipsis también nos dice que donde tiene el trono Satanás, porque había un trono, es decir, una silla donde se daban las sentencias y los juicios a los clérigos que ellos consideraban, bueno, posteriormente, ¿verdad? Para el año 350 y 360 y 400 y adelante, hay una silla un trono casi, donde de ahí salen las órdenes para ejecutar a los que no pueden comulgar con ellos. Esa es la grande verdad, ¿verdad? Entonces, desde entonces encontramos nosotros en la Biblia todo el libro de los Hechos. Miren, déjenme decirles, aquí hay otra porción, aquí mismo en los Hechos, mire, volteando la hoja, en el capítulo 26, versículo 5, dice, los cuales también saben que de yo desde el principio, ahí está hablando Pablo, ¿verdad? El versículo 4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo está hablando. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, él había sido de religión judía, ¿sí? Y dentro del judaísmo había saduceos, fariseos, parece que los epicúreos, estoicos y otros grupos, ¿verdad?, que practicaban filosofías a la vez que tenían la religión judaica. Pero las sectas más conocidas o los grupos más conocidos dentro del propio judaísmo eran los saduceos, los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Los grupos. Entonces, él era de los fariseos, que eran la mayoría. Siempre ha sido el problema de que cuando son mayoría creen que por ser mayoría tienen la razón y tienen el derecho de juzgar a los demás y condenarlos a la muerte. ¿Qué es lo que pasaba en el trono de Roma? En el trono de Roma siempre ellos, cuando se hicieron poderosos, ¿verdad? Cuando se hicieron poderosos y recibieron la protección del imperio romano, se tomaron la facultad de tomar el derecho y la ley en sus manos, ¿sí? Y sacrificaban a muchos cristianos sacrificaban con cualquier pretexto o con algún pretexto, ¿verdad? Ya no más faltaba que un clérigo, o nomás se necesitaba que un clérigo de renombre o famoso dijera algo para llevarlo a juicio a esos cristianos del primer siglo. Entonces, se fija también el judaísmo tiene sectas.
Entonces, el catolicismo tiene sectas, ¿sí? Pero siempre se le llama secta de aquí para allá. Es decir, los que están fuera de mi grupo son secta, ¿verdad? El catolicismo llama secta a los que están fuera de la Iglesia católica, ¿sí? Los judíos llaman secta a los que están fuera del pensamiento básico de ellos. Ahora, ¿cuándo vamos a ver si tenemos o no tenemos razón? Si la secta verdaderamente es la que tiene la verdad de la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Porque los cristianos del tiempo presente, hablando de los mundo evangélico, los que estudiamos la escritura, hemos dicho que la Iglesia Católica Apostólica Romana se separó del verdadero credo. Es decir, nace mucho tiempo después, se organiza, se atribuye en el lugar de cristianos y se atribuye en el lugar de ser la verdadera iglesia o la iglesia primitiva. Cosa que, si usted estudia un poco, se va a dar cuenta desde los fundamentos dentro de la propia Biblia que solamente trata los primeros 100 años de la vida cristiana, ¿sí? Los siguientes 200, 300 y 400 años después ya no los trata, o sea, no está escrito aquí la historia, ¿eh? Entonces, ah, lo que quiero decirles es que aquí encuentro muchas porciones donde, fíjese bien, cuando fueron juzgados también, bueno, sigue el mismo tema de Pablo, también Pedro, también Santiago, y también los apóstoles fueron llamados secta. Entonces dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fíjese, la secta de Jesús de Nazaret, ¿sí? Es decir, por seguir a Jesús de Nazaret eran secta. Y eso es lo que ahorita caracteriza a los verdaderos cristianos, hijos de Dios, que nosotros seguimos a Jesús, sus enseñanzas, su modelo y el proyecto que Él nos tiene, ¿verdad? De vida cristiana, y nos acercamos a Él en espíritu y en verdad y en fe, ¿sí? Entonces nosotros subestimamos o desestimamos la religión, ¿verdad? Desestimamos la religión como una vida religiosa, como medio de salvación. Nosotros creemos que no tenemos, no por las buenas obras, no por la buena conducta, ¿sí? Vamos a heredar la vida eterna. No obstante, se nos pide una buena conducta. Claro que sí, un ejemplo de conducta. ¿Qué más grande ejemplo que la de Jesús? ¿Sí? El modelo de todos los modelos, el maestro de todos los maestros, Cristo Jesús. Dios, a través de Jesucristo, nos provee a nosotros un medio de salvación y un modelo a seguir. No la religión, porque la religión finca en las capacidades del hombre la salvación. Es decir, que si el hombre hace, que si el hombre deja de hacer, que si debe dejar de hacer esto y debe de hacer esto, que si debe de observar esto y no debe de observar lo otro, que si guarden las reliquias, que si se guarden el santo sábado, que si se guarden, y así va la religión siempre poniendo sus ojos, su mirada en algo que no es Cristo Jesús. Mientras que el apóstol Pablo, Pedro y Juan y los apóstoles enseñaron que dijeron, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual menospreciando lo propio, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Es decir, Él es nuestro todo en el diario vivir, ¿sí? En el desarrollo de nuestros proyectos, nuestros planes, en nuestro vocabulario, en nuestra conducta, en nuestras relaciones. En todo nosotros queremos llevar a Cristo Jesús, ¿verdad? En toda nuestra conducción en la vida. Pero mientras que la religión finca en aquello que tú hagas o dejes de hacer para ganarte la vida eterna, poniendo a Jesús a un ladito. ¿Te fijas? Eso es lo que está pasando, es lo que pasa. Poniendo a Jesús, a Cristo Jesús, el Redentor de la humanidad, a un ladito. Se cuelgan de Él y hablan de Él y como si fuera Él, pero no está en el centro de toda su vida. Esa es la diferencia. Entonces, secta es también los que siguen las enseñanzas de un hombre, ¿verdad? Por eso es que las denominaciones, muchas veces cuando alguien se separa de la denominación, le nombran secta o un grupo independiente y no los quieren, ¿verdad? Porque van siguiendo las enseñanzas como un maestro está enseñando o interpreta la escritura, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se convierte también en hereje. Entonces, es secta y hereje en relación de qué y de quién, ¿sí? Porque las grandes denominaciones también se han vuelto religiosas y también
enseñan que si no estás con ellos, pues no tienes salvación, no tienes vida eterna, ¿verdad? Ah, y, y todo eso siempre va a ocurrir porque la iglesia también es un organismo social, es un grupo de gente que está y que llegan a tener intereses creados, ¿sí? Intereses creados, es decir, hay poderes, hay fama, hay todo dentro de esta agrupación, hay dinero, hay todo, entonces se llegan a crear intereses creados y es donde vienen los intereses y viene la lucha y la pugna por los intereses, ¿verdad? Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no solamente eso. ¿m? También el hecho, alguien puede estar dentro, pensar diferente, pero no dice, no hace, al temor a ser juzgado por el resto de los demás. Sí, por el resto de la congregación, pero también de todos los demás pastores, el cuerpo ministerial, y que se corra la voz y que le diga que él piensa diferente, pues ya mejor se calla. Entonces hay presos de conciencia en relación con la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, eso Dios lo ha dejado así. Dios sabe todo eso que está pasando, ¿sí? En medio de todo eso, el Señor nos quiso dejar así, ¿sí? Ahora, eso es, bueno, hablando de secta, ¿verdad? También un nombre. Herejía más bien es decir que piensa diferente teológicamente sobre aquel punto. Ahora ahí hay un mar, hay una gran vastedad, ¿sí? Acerca del pensamiento, los pensamientos sobre definición de puntos doctrinales de la iglesia, ¿sí? Nosotros decimos que la iglesia católica tiene sus puntos doctrinales basados en el catecismo, y el catecismo cuando se lee está muy alejado de la escritura, la Biblia. Los evangélicos o los cristianos, incluyendo el protestantismo, están más inclinados a sacar sus principios de fe de la escritura y no tienen un segundo libro, ¿verdad?, alterno como opción de doctrina, ¿sí? Quienes tienen libros, pues nosotros creemos que ya van llevando un sesgo, ya se están saliendo de lo que es el contenido de la escritura. Y tenemos movimientos, ¿verdad?, que inclusive todos esos libros son tan importantes como la Biblia o más importantes que la Biblia. Pero el hecho de que sean importantes como la Biblia ya los pone a la par y eso no es justo. Porque los oyentes, los nuevos que están creyendo, que están aprendiendo, ¿verdad? Número uno, Dios no comparte su gloria en esa forma. La Biblia, la Escritura, es un fundamento muy grande, muy fuerte, ¿sí? La apología de la Escritura, la interpretación de la Escritura y todo lo que se haga fuera de la Escritura debe ser considerada siempre en un segundo plano y debe tener siempre la crítica y la probabilidad de que algo no esté bien dentro de ese escrito. Es decir, debemos siempre leerlo bajo el juicio del Espíritu y de la palabra, de que posiblemente no en todas las cosas acertó aquel escritor. ¿Sí? Díganse mis propios escritos, porque yo también escribo. Díganse los escritos de mi padre, que también escribió libros. Díganse el mejor escritor y el mejor predicador que exista. No que no los leas. Sí, tienes derecho a que todos los materiales que te lleguen a tu mano, leerlos y juzgarlos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu. ¿Sí? Y si tienes acceso a buena literatura, porque también si no procuras buena literatura, pues mucho menos vas a poder entender todo esto. Entonces, secta, herejía, ¿sí? Palabras relativas, ¿sí? Palabras relativas. Nadie os engañe, nadie os perturbe. Aquellos que están empezando a creer, que tienen su corazoncito con deseos de conocer de Dios. Nadie os perturbe, ¿verdad? Y puedes escuchar, tienes derecho a escuchar. Yo tengo un pensamiento liberal y el liberalismo enseña que puedes escuchar todas las corrientes de pensamiento para que tú vayas forjando tu propia identidad, ¿verdad? Y es también peligroso cuando no se pone este libro como fundamento, ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Porque todo lo que se haga ahorita, incluyendo la ciencia, incluyendo las tecnologías, incluyendo todo, todo está contenido dentro de este libro llamado la Biblia, la palabra de Dios. Búscate una Biblia confiable. Bueno, todas, ya muchas Biblias, algunas Biblias no son confiables, pero para ti casi todas ahorita son buenas porque
Si fueras un erudito, una persona que estudia muy minuciosamente, pues posiblemente hay algunas versiones, ¿verdad? Que no necesitas tener. Pero, pues la más común y corriente, pues bueno, es la Reina Valera y pues también puede una Carcolumna, Torres Amat, ¿verdad? La Biblia latinoamericana, Dios habla hoy. Todas esas Biblias son buenas, pero la Biblia, no la apología de la Biblia. El catecismo, el librito de acá, el otro testamento de los mormones, el, cada libro que han sacado, ¿verdad? El conflicto de los siglos de Elena White, la profetisa esa que escribió, todo eso, ten cuidado con eso, incluyendo el catecismo. Ten cuidado con eso. Eso sí te lo voy a decir. Dios te bendiga, te guarde mucho. En el nombre de Jesús pongo esta palabra en esta hora en tu corazón, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.